Y a partir de ahora, ¿qué? Bueno, pues las opiniones son diversas. Por un lado, unos dicen que será una legislatura muy enfocada en el tema social y otros en el tema territorial. ¿Dónde queda Andalucía en ese contexto? Pues verán, nuestra situación es un poco complicada. Y les cuento por qué. Todo el mundo habla de la amnistía, pero aparte de la amnistía hay más cosas. Hay más cosas en esos acuerdos entre Junts, Esquerra, Bildu, PNV, los nacionalismos del norte y el gobierno central. ¿Qué queda para Andalucía? ¿Dónde va a estar Andalucía? Verán, este libro es muy interesante porque cuenta la verdad de cómo consiguió Andalucía la autonomía. Y no tiene mucho que ver con la versión oficial. ¿Y qué significa? Pues que a lo mejor todo aquello que ganamos un 4 de diciembre y un 28 de febrero, y con todos los días que había en medio, y antes y después, pues a lo mejor lo perdemos ahora. Por eso con quien vamos a hablar es con alguien que sabe mucho de estos temas, autor del libro, José Luis de Villar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de compartir este rato con ustedes. Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a empezar por el libro y luego vamos a unirlo a la situación actual. La versión oficial que hemos conocido a lo largo de 30 y tantos, 40 años de historia de Andalucía, es del papel preeminente que tuvo el Partido Socialista en esa conquista de la autonomía andaluza. Pero eso yo creo que los que tenemos memoria, creo que no fue así, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español, en la lucha por la autonomía andaluza, fue siempre a remolque de los acontecimientos, a remolque de otras fuerzas políticas primero y a remolque del propio pueblo andaluz después, cuando el 4 de diciembre del 77 se echó a las calles para reivindicar autonomía. Y digo a remolque de otras fuerzas políticas porque, remontándonos un poquitín, no demasiado, pero un poquitín en la historia, en los últimos años del franquismo, ningún partido estatal, clandestino por supuesto, estamos hablando de la dictadura de Franco, ni a izquierda, ni a derecha, ni al centro, consideraban que Andalucía tuviera que tener autonomía. No lo estoy diciendo como bueno ni como malo, sino que en sus planes políticos, ni de los demócratas cristianos, ni de los liberales, ni de los socialdemócratas, ni de los socialistas, ni de los comunistas, ni de los marxistas, leninistas, pensamiento Mao Zedong, que en aquellos años había de todo, para ellos el único problema autonómico que tenía España era el del País Vasco y Cataluña. Y por lo tanto, si repasamos toda la documentación prolija, extensa, de todos los partidos que luchaban contra el franquismo, veremos que cuando hablan de la cuestión autonómica o de la cuestión territorial, de lo que hablan es de Cataluña y del País Vasco, punto. Pero cero, cero, cero de lo demás, ¿no? Afortunadamente en Andalucía surgió durante la clandestinidad, en la dictadura de Franco, un pequeño grupo político en aquel momento que se llamó primero Compromiso Político y después Alianza Socialista de Andalucía y con el tiempo Partido Socialista de Andalucía, Partido Andaluz y Partido Andalucista, que desde el año 65-66, todavía en plena dictadura, planteó pues que Andalucía tenía derecho a una autonomía exactamente igual que cualquier otro pueblo de España, idéntica. Y lo defendió en solitario, y lo defendió luego en la Mesa Democrática de Andalucía, el primer organismo de coordinación democrática contra el franquismo, y lo defendió en la Junta Democrática, donde estaba también el Partido Comunista, por ejemplo. Y lo cierto es que en aquellos años todo el mundo miraba con cara rara a este grupo de andalucistas. Todo el mundo decía, ¿cómo? Andalucía, autonomía, pero ¿de qué me está usted hablando? Yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota cuando Rojas Marco le decía a Felipe González en la clandestinidad que Andalucía tenía que tener autonomía. Felipe González, ese gran héroe político andaluz, decía, ah, sí, Andalucía. ¿Y después quién? ¿Vitigudino también va a tener autonomía? Es decir, una cosa de reírse de las aspiraciones autonómicas del pueblo andaluz, ¿no? Por lo tanto, eso es una cosa que solo se defendió por este grupo durante ese tiempo. Perdona, pero me interesa ese detalle, la referencia a Felipe González, a Alfonso Guerra también, porque claro, al fin y al cabo, ellos no dejaban de ser
andaluces. Resulta muy llamativo la poca empatía, el término que se utiliza tanto, con Andalucía, porque mientras estaban negociando con la UCD y con los nacionalistas No vascos es y llamativo. catalanes la Rafael, autonomía. no te equivoques. Eran tan andaluces como lo era Antonio Cánovas del Castillo o como lo era Fernando de los Ríos. O sea, andaluces de derecha y de izquierda en política desde el siglo XIX hasta el presente. Ha habido cientos, pero cientos y cientos de andaluces. Solo que todos esos andaluces de la restauración alfonsina, de la Segunda República, de la época de Franco y de la transición democrática, no entendían que Andalucía era un pueblo con personalidad propia y que tenía derecho a la autonomía. Eran andaluces, innegablemente andaluces, pero eso le sonaba chino y no pasa nada, si es que, bueno, era su opción política era construir el socialismo en España. Y eso, pues teníamos un problema en Cataluña y el País Vasco, parece que también lo tiene Pedro Sánchez, el mismo problema en Cataluña y el País Vasco, y lo tenían que resolver. Y entonces, desde el siglo XIX hasta el siglo XX, Andalucía no importaba. Y ahora resulta, y hacen muy bien en enlazarlo, Rafael, que ya en el siglo XXI parece de nuevo que el problema territorial que tiene España es Cataluña y el País Vasco, y que Andalucía no importa, Sí, años y años después de todo aquello. claro, porque el hecho de que Andalucía lograra la autonomía, las fechas que siempre se refieren son las del 4 de diciembre, que es cuando se produce aquella manifestación en la que el pueblo andaluz tira Claro, de los claro. partidos políticos y algunos, como alguna Eso, gente de la eso es muy UCD, importante, esa el es propio clave, Partido efectivamente. Socialista, se dan cuenta de que ahí está pasando algo. Algunos se equivocan y se quedan fuera y otros se ponen al frente de una manifestación que no habían convocado y que incluso llegaron a ridiculizar. Luego se produce Eso es lo que te decía del remolque. Efectivamente, durante el final del franquismo, al inicio de la transición, nadie pensaba en eso más que aquel pequeño grupo. Y de repente se produce el milagro del 4 de diciembre del 77. Y resulta que ya no es un grupito de chalaos o de colgados, como decían desde las filas del PSOE respecto de los andalucistas, sino que ha habido 2 millones de andaluces, desde Ayamonte hasta el Cabo de Gata, pidiendo autonomía para Andalucía. 2 millones de andaluces, nadie se lo imaginaba. Y ahí hay un cambio radical. Hay todos los partidos que antes se llamaban legítimamente PSOE, PC, UCD, a partir del 4 de diciembre del 77 se llaman PSOE-A, PC de Andalucía, UCD-Andalucía. Hay un cambio que se percibe además en los documentos, que no es hablar por hablar, es que antes del 4 de diciembre del 77 no existía el PSOE de Andalucía, no existía el Partido Comunista de Andalucía, no existía la UCD de Andalucía, no existía ni el PTA, que existía el PT y después se hizo el PTA, por ejemplo, por decir de todas las fuerzas políticas, lo cual es maravilloso, no estoy criticándolo, estoy diciendo qué maravilla ir a remolque del pueblo andaluz. Qué cosa más bonita que el pueblo andaluz salga a las calles con las banderas exigiendo autonomía, igualdad de trato y los partidos políticos que no sabían de qué iba eso dicen, ah, vale, pues me apunto también. Fantástico. Bienvenidos todos al club. Remolque. Ir a remolque se llama eso. Y luego pues viene el complicado proceso autonómico en el que la UCD y el PSOE siguen en el fondo estando de acuerdo en que autonomía de primera tiene que ser para resolver el problema vasco y catalán, que es el problema que tenía España desde el siglo XIX, el País Vasco y Cataluña, y acuerdan una constitución en la que se prevé que la autonomía de primera solo sea para aquellas que habían plebiscitado un estatuto de autonomía durante la Segunda República, sin nombrarlas, Cataluña y el País Vasco, y las demás pues una vía de desconcentración administrativa. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en ese ambiente de eclosión de conciencia impulsado desde el 4 de diciembre del 77, los andalucistas dicen autonomía de primera y nadie es capaz de decir lo contrario. Y todo el mundo dice, vale, por el 151, por el 151, vamos por el 151. Cuando el 151 era imposible de superar. El 151 no lo habrían superado ni el País Vasco ni Cataluña. Solo que para ellas hicieron una disposición transitoria segunda en la Constitución en la que decía no les hará falta tener un referéndum para tener el 151. Lo tendrán mediante una carta por la que le pidan al gobierno ir por ese procedimiento. Si no, no lo habían tenido tampoco. Era imposible de superar por nadie, mayoría absoluta del censo electoral de cada provincia. Y si la Constitución ya era mala, ya era discriminatoria, en el año 79 el PSOE y la UCD
cuando ya todos los ayuntamientos andaluces, el 95% de los ayuntamientos andaluces, donde había concejales del PSOE, de la UCD, del PC, del PSA, del PP, de la ORT, independiente, de todos los colores, todos por unanimidad, desde la provincia de Huelva a la de Almería, pasando por la de Sevilla y por la de Granada, el 95% piden la autonomía del 151. Y entonces UCD y PSOE hacen una ley para que el referéndum, que no habían tenido que pasarlo ni vascos ni catalanes, pero que teníamos que pasar los andaluces, ponga unas condiciones más difíciles aún que las que ponía la Constitución. Se añade una coletilla. Si fracasa el referéndum en una provincia, no hay mayoría absoluta del censo electoral en una provincia, hay que esperar 5 años para repetirlo. ¿Cuál era el objetivo de eso? Pues no lo hagan ustedes, no se metan en ese jaleo, no vayan por el 151. Si va a perderse y van a tardar 5 años en tener autonomía, vayan por el 143, que es gratis. Esa era la idea. Pero los andaluces nos empeñamos y llenamos las urnas el 28 de febrero de votos sí. Es que en las urnas del 28 de febrero, que nunca me cansaré de repetirlo, había 2,5 millones de votos sí y 200.000 votos no es. No hay un referéndum en el mundo con más mayoría que ese. En la provincia de Almería me gustaría aportar el dato de había la provincia de 110.000 Almería. votos sí y 10.000 votos no es. Esa Efectivamente, era la proporción. ese es el dato que muchas veces se obvia, incluso aquí en Almería. Prácticamente 120.000 síes y en torno a 11.000 no es. O sea, la diferencia está clara. Pero vamos, aunque esto evidentemente daría para mucho más, bueno, para mucho más, ha dado para un libro y algunos más. Me gustaría preguntarle precisamente, ahí conseguimos los andaluces que se nos reconociera como nacionalidad histórica. No vamos a entrar en los detalles de qué es una nacionalidad histórica, ni por qué, ni de qué manera, porque eso también daría su tiempo, sino solamente al hecho, digamos, jurídico de nacionalidad histórica. Es decir, nos equiparamos en derechos, por decirlo de alguna manera, a Cataluña, País Vasco, Galicia. Bien, ¿qué puede suceder ahora si, por ejemplo, se concede a Cataluña o a Euskadi el reconocimiento como nación? Ya digo, no sé si eso llegaría incluso a ser algo que está fuera de la Constitución. No vamos a entrar en eso, sino a la concepción de nación. Porque claro, lo que ganamos equiparándonos como nacionalidad histórica podríamos perderlo si no conseguimos el estatus de nación como ellos. Esos son debates terminológicos, eso no es lo importante. No hay ningún problema porque haya un estatuto de autonomía del País Vasco que diga el País Vasco es una nación, o que lo diga el Estatuto de Andalucía, como dice en el preámbulo, Blas Infante dijo que Andalucía era una realidad nacional, o que lo diga el catalán. Eso no es lo importante. Lo importante es, como decimos en Andalucía, la letra menúa. Lo importante es lo que hay debajo de eso. Y eso parece que es lo que nos están ocultando. Porque mientras que estamos todos absolutamente obnubilados con la amnistía, el reconocimiento de la nación catalana o de la nación vasca, eso no deja de ser más que literatura. Eso no deja de ser más que una maniobra de despiste, en mi opinión. Lo verdaderamente grave y lo importante es cómo se van a financiar las comunidades autónomas en España. Porque el nivel de competencia, sin tocar la Constitución, no se puede mover. Todas las comunidades autónomas ahora mismo tienen prácticamente las mismas competencias. En Cataluña, en el País Vasco, en Andalucía, en Galicia, las 151, pero las demás también. Lo importante es cómo se financia el ejercicio de esas competencias. ¿Qué dinero? Porque hay una bolsa de dinero limitada en España, salvo que el banco se ponga a hacer billete, el dinero que hay es el que hay. ¿Cómo se reparte cada año ese dinero? Y los mensajes que están llegando son muy preocupantes porque por un lado se habla de que se le va a perdonar la deuda al gobierno catalán. Ese perdón de la deuda significa que todo lo que habían recibido prestado se convierte en regalado, por lo tanto durante los últimos años han estado superfinanciados, hiperfinanciados, y que además en el futuro van a administrar todos los recursos económicos que se manejen. ¿Qué significa eso? Pues que si van a tener más dinero para financiar sus servicios públicos, sus competencias,
su sanidad, su educación, sus servicios sociales, su dependencia, etcétera, etcétera. Como el dinero que hay es el que hay, va a haber otras comunidades autónomas que van a tener menos dinero para financiar sus servicios públicos. ¿Y cuál va a ser una de ellas? Me temo que Andalucía, porque no hay nadie en el Congreso de los Diputados diciendo Andalucía necesita la financiación correcta para sus servicios públicos. Por lo tanto, a mí me sorprende muchísimo que la gente de izquierda en Andalucía, la gente que defiende a la clase trabajadora en Andalucía, estén tocando las palmas con las orejas con este proyecto de futuro, porque este proyecto de futuro a quien va a perjudicar sobre todo es a la clase trabajadora andaluza. Los ricos andaluces, que son los que han salido envueltos en la bandera de España contra la amnistía, a eso ya no le afecta. Los ricos andaluces tienen sus seguros médicos privados, tienen su educación privada para sus hijos, tienen sus hipotecas pagadas, tienen su barco amarrado en el puerto deportivo, tienen su chalet en la playa o el cortijo en el campo. A ellos les da igual y son ellos los que salen en manifestación diciendo la amnistía es una vergüenza, que podríamos Entonces, hablar también de todo eso. entonces, Pero la izquierda andaluza tendría que alzarse contra este proyecto, porque este proyecto a quien va a machacar es a la clase obrera de Andalucía. entonces, ¿a qué atribuye que la izquierda andaluza en general aplauda este acuerdo que, como ha hablado de la financiación, ha hablado de la deuda, pero incluso la cesión de la seguridad social, el romper la caja de la seguridad social, que también perjudica a Andalucía, porque, lógicamente, entre otras cosas, por ejemplo, en el caso de Almería, pues hay una mayor cantidad de trabajadores autónomos que por razones obvias pagan lo mínimo a la seguridad social, por lo tanto cobran las pensiones más bajas. También en las pensiones, el subsidio de desempleo, todo eso se verá roto si Cataluña también tiene su propia gestión de la seguridad social. Es decir, entonces, ¿a qué atribuye que la izquierda andaluza aplauda este tipo de Pues acuerdos? me vas a perdonar que te dé una respuesta tan sencilla. Por la misma razón que la izquierda andaluza en el pasado obedecía las consignas que le llegaban desde Madrid, porque no hay una izquierda andaluza soberana. Cuando he dicho la izquierda andaluza me estoy refiriendo a la izquierda andaluza de los partidos centralistas. Hay una izquierda andaluza que no está en esos partidos, que unánimemente, en todo, yo he estado viendo las declaraciones de dirigentes y miembros de Adelante Andalucía, de Defender Andalucía, de Andalucía por sí, de todos esos partidos que no están en la izquierda que gobierna en Madrid, y todos hacen el mismo análisis, el daño brutal que se le va a hacer a los trabajadores andaluces. Pero la izquierda españolista, la izquierda que depende de Madrid, esa izquierda está a las órdenes que le llegan desde el Congreso de los Diputados y desde la Moncloa, y lo que hacen es repetir los mismos argumentos que sus jefes le dan, desgraciadamente, y como históricamente ha pasado. Ahora le voy a poner en una contradicción. A ver qué opina. En Madrid, el Estado, gobierna el Partido Socialista, Sumar y todos estos nacionalistas del norte. Vamos, con el apoyo de los nacionalistas del norte. Eh, ¿Cree que, por ejemplo, el Partido Popular, que gobierna en Andalucía, por lo tanto es oposición en Madrid, podrá salvar los muebles de Andalucía, al menos en cuestiones como las de financiación, seguridad social y cosas de ese tipo a las que ha hecho referencia? Me temo que no. Me temo que no porque no veo al Partido Popular en Andalucía en esa clave de discurso. Si escuchamos a los dirigentes del Partido Popular andaluces, están respondiendo a los intereses de su electorado, pues de lo que hablan continuamente es del riesgo en el que está España, de la amnistía que es inconstitucional, de que España se va a romper, cuando el gobierno andaluz, fuera del color que fuera, quien está en riesgo es Andalucía. Quien está en riesgo son los ciudadanos andaluces. Y yo ese discurso no lo oigo. Yo creo que no es esa su prioridad. Yo creo que su prioridad, desgraciadamente, es la de derribar al gobierno de Madrid, no la de defender los intereses de los trabajadores andaluces. Y cuando digo trabajadores andaluces, tengamos en cuenta que no estamos hablando de una clase residual. La clase trabajadora andaluza, los obreros andaluces, los que tienen un nivel de renta que está 30 puntos por debajo de la media española, son el 70% de la población andaluza. Es la inmensa mayoría de la población andaluza, que muchas veces ni reconoce dónde están sus verdaderos intereses, ¿no? Eso no está siendo defendido, en mi opinión, por el gobierno andaluz con la firmeza que requiere.
yo creo que tendría que movilizar al pueblo andaluz para defender los intereses de Andalucía, porque, insisto, la que está en peligro no es España. España lleva siglos sin estar en peligro. La que lleva sufriendo siglos y está en peligro de seguir sufriendo y de sobrevivir es Andalucía. Y tenemos un gobierno andaluz precisamente para eso lo creamos hace casi 40 años, para que defendiera Andalucía. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis de Villar. Y insisto, este libro es fundamental para entender lo que está pasando ahora. En este libro nos encontramos cómo hemos llegado y incluso las claves para salir de donde nos están metiendo.